Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en tu nombre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos presentes para ti y por ti. Y queremos pedirte desde lo profundo de nuestro corazón que hoy tú veas que necesitamos cada uno de nosotros en medio de nuestras dificultades y de nuestros problemas. Necesitamos de tu revelación, Señor. Abre nuestros corazones como hemos ido aprendiendo. Te pedimos que hables a nuestro espíritu, cambies lo que tengas que cambiar en nosotros y que seas tú, Señor, seas tú poniendo en orden todas nuestras vidas, nuestra congregación, nuestras familias. Que seas tú, Señor, restaurando todo lo que tenga que ser restaurado en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de tu espíritu y vaciando nuestros corazones de todo lo que a ti no te agrada. Cambia lo que tengas que cambiar en nosotros. Y usa mi vida, Señor, para hablar tu palabra. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Hermanos, hay muchas personas que son muy responsables y que son personas que tienen en su corazón hacer las cosas muy bien, pero se enfocan tanto en ser tan responsables, en ser personas que quieren que todo a su alrededor sea perfecto o sea bien hecho. Y generalmente somos personas muy aprensivas o preocuponas. El domingo pasado hablábamos un poquito de esto, pero qué fuerte es cuando nuestro nivel de responsabilidad y nuestro nivel de compromiso va por encima del cuidado de nuestra vida y de nuestra salud. Hay personas que llegan a demeritar su vida porque valoran tanto lo que hacen y valoran tanto lo que están tratando de hacer, que se olvidan de sus vidas, se olvidan de su salud, se olvidan de cosas que son y que debieran de ser por encima de nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Asimismo, hay personas que cuando son tan lastimadas y tan ofendidas por otras personas, las vidas de los otros también no valen. Llegan a ser como que despreciables las vidas de las personas que nos han ofendido, que nos han humillado. A mí no me interesan mucho los demás. Mire, yo quiero contarles, todos los jóvenes y adolescentes que están aquí, cuando yo tenía 13 años de edad, sucedió una situación muy fuerte en mi vida. Tenía yo constantemente preocupaciones porque a mí me costó mucho la escuela, me costaba mucho estudiar. Y yo veo otros chavos que una leída le dan y se lo aprendieron. ¿Cuántos conocen chavos así que una repasadita nada más le daban y se lo aprenden? Y yo le estudiaba y estudiaba y le leía y como que no capich, como que no entraba. Entonces yo tuve una noche, una madrugada, un dolor muy fuerte en la parte de la base de mi cerebro. Hagan de cuenta que yo sentía que me estaban ensartando como que un puñal aquí, un cuchillo. Era un dolor que yo me levanté gritando. ¡Ah! Mis papás entraron a la recámara. ¿Qué te pasa? No sé, me duele, me duele. Entonces me llevaron al médico y dijeron que era un tema de estrés muy fuerte. Entonces terminé con el psicólogo de la secundaria y me mandó una tarea el psicólogo. Te me vas a la playa esta semana y te olvidas de la escuela, chamaco. Tu tarea es irte a la playa 5 días y olvidarte de la escuela. Tiene ¿Cuántos quieren una tarea así? ¿Cuántos quieren? No, sí, así todos levantamos la mano, ¿verdad? Y bueno, eso me mandó a mí el doctor. Por el nivel de preocupación y de estrés. Hay muchos que les gusta andar en la playa y nunca se preocupan de la escuela. Esa es harina de otro costal. Pero hoy estoy hablando para las personas que en algún momento han pasado un nivel de preocupación y de estrés que su salud es afectada.
Yo me acuerdo que hace algunos años estuve a punto de un infarto cuando tenía 30 años y el doctor me dijo, es que no sabes comer. ¿Cómo que no sé comer? Digo, 30 años de vida, ¿cómo que no sé comer? Y les he contado algunos, cuando empecé a llevar clases de canto, me dice la maestra, es que no sabes respirar. Ay, Señor, ay, Señor. Y un día ayudando a mi papá a hacer unas cosas de trabajo que le, ¡ay! Me agarró y me dice el médico, es que no sabes cargar. Ay, Dios santo, pues qué sé. Bueno, hermanos, quiero decirles algo. Ahorita acabo de ir con otro doctor que me dijo, es que no sabes dormir. Señor Padre. Y ahora me estoy dando cuenta por qué me costó tanto la escuela. Porque yo tuve alergias de rinitis y yo nunca dormía en las noches completas. Entonces, para poder aprender bien, uno tiene que dormir bien. Quieren aprenderse los versículos de la Biblia, duerma bien, hidrátese bien, pero todos los jóvenes que están aquí quieren que les vaya bien en la escuela, no se desvelen y menos por cosas que no valgan la pena. Dormir es muy importante. Bueno, el caso es de que a mí la escuela me costó mucho y yo les he contado por amor a mi papá, porque era lo único que él me decía, yo quiero que me traigas buenas calificaciones, por amor a él yo estudiaba, pero yo me daba cuenta que empecé a llegar a un punto de mi vida que era mucho más importante la escuela que mi misma vida. Y empecé a automedicarme para disque calmarme y no me di cuenta que aún me estaba lastimando el estómago por los medicamentos que yo pensé que me servían. ¿Cuándo recuerdan el caso de Robin Williams? Un actor que alcanzó todo, pero después de haber alcanzado todo y de ser súper famoso y de no le faltarle nada, tenía algo, un vacío muy fuerte en su corazón y no valoró su vida al grado de suicidarse. ¿Cómo es que hay personas que llegan a demeritar el valor de su vida? No les cae el 20 lo grandioso que es la vida. Y sabes, yo quiero invitarte a recordar que lamentablemente hoy hay personas que están influenciando a nuestros jóvenes y a las personas a decir que no pasa nada. Tu vida, pues si en algún momento se termina tu vida, pues no pasa nada. Si tú te matas a ti mismo, al cabo vas a vivir en la eternidad en el cielo. Ay, ay, ay. Hermanos, hay otras personas que dicen, no, pero es que yo creo que hay otras vidas en la reencarnación. ¿Cuántos han escuchado de la reencarnación? Que nacen en plantas nuevamente, que luego nacen en otros animales. Hay otros que nacieron en mariposos y cosas raras así. Yo no sé qué pasa ahí, pero no es cierto. La palabra de Dios dice que solamente el hombre muere una sola vez, y después de eso viene el juicio. No hay reencarnación de nada y no hay otras vidas. Hace poco vi una persona, no, es que tal vez lo conocía usted en otras vidas. ¿Cuál otras vidas? Ni que 8 cuartos, le dije. La palabra de Dios dice que solamente el hombre muere una vez y después viene el juicio. Hermano, dice, mira Juan 5:28 dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Todos los seres humanos resucitaremos, todos, pero unos a vida eterna y otros a juicio eterno. Ahora sí quiero que me acompañe a Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Uf. La vida en el espíritu es lo más serio que el hombre puede recibir en su vida, y lo más importante, porque en esta vida viviremos 70, 80 años, pero los siglos de los siglos en la eternidad. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Si el Señor, si mueres hoy o Cristo viene hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? Verdaderamente estás viviendo en lo que se está escribiendo en los libros. ¿Es algo correcto delante de los ojos de Dios? ¿O hay dobles vidas? ¿Qué estás viendo a solas? ¿Qué estás haciendo a solas? Dios es justo. Dios es bueno. Jesús vino a dar su vida por nosotros para salvarnos, para salvarnos. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero por los frutos lo conoceréis, no por lo que dice, no por lo que habla, no por venir a sentarse en la iglesia. Una persona es hijo de Dios y puede cantarlo muy bonito, pero lo que la gente mira de uno son los frutos de arrepentimiento y de vida en el Señor. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ayer me encantó escuchar una nueva forma de explicar el Evangelio de parte del hermano Omar Rodríguez, el vocalista de Espíritu y en Verdad, que estuvo aquí en el campamento nazareno. Fue un tiempo impresionantemente lindo, y él nos contaba que la palabra Evangelio surgió en Roma cuando el Imperio Romano era el más poderoso del mundo y estaba conquistando nuevos territorios, y las grandes guerras por conquista de territorios, cuando lograban, di conmigo, cuando lograban conquistar, entonces llegaba la buena noticia al emperador y le decía: Evangelio. Di conmigo: Evangelio. Triunfamos, conquistamos, lo logramos, la gran victoria se logró. Evangelio. Esa es la palabra romana para determinar victoria. La victoria de Cristo, la buena noticia, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. El que está en Cristo no morirá jamás, sino que tenemos vida eterna. Él venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Dale una ofrenda de palmas al Rey. Es la obra de Cristo, es el nombre de Jesús. Hermanos, tú y yo tenemos que perseverar. Di conmigo: perseverar. Hablando de Jesús, las personas no vendrán a los pies de Cristo. Hemos estado hablando de esto por su propia naturaleza, ni nunca les van a hacer buscar a Dios. Solamente a través de la palabra escuchada y del Espíritu de Dios, a través de la oración de la iglesia, tocando corazones, es como las personas vienen a los pies del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero que leamos la proposición del mensaje. Debido a que hay personas que no valoran grandemente la vida, piensan que acabar con su vida es una opción ante los problemas. Por otro lado, hay otros que desprecian la vida de los que los han ofendido, sin tomar en cuenta la eternidad sin Dios que les espera.
Y muchos han escuchado del infierno y no lo creen. Debemos saber que Dios nos llama a permanecer. Di conmigo, Dios nos llama a permanecer hablando de su evangelio a todos para rescatar vidas y sus familias por medio de la fe en el único Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale una nueva ofrenda de palmas al Señor. Oré al Señor y en esta vez no sabía cómo titular el mensaje. Pasé mucho tiempo. Pero el Señor ponía una convicción muy fuerte. Que Él usa a su pueblo y es en equipo donde viene el rescate de las vidas. Si no hay una iglesia predicando, si no hay papás orando, si no hay personas que estén llevando el mensaje, las personas no serán rescatadas y serán enviadas al lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda y la muerte eterna. Punto número 1 del mensaje de hoy: rescatar vidas nace en la misericordia de Dios, derramada a su pueblo. A ver, quiero que lo diga conmigo. El rescatar vidas nace en la misericordia de Dios, derramada a su pueblo. Hechos 16:27. Despertando el carcelero. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? Acababa de haber un gran terremoto, que se movieron los cimientos de la cárcel, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a... ¿Por qué? Pensando que los presos, ¿qué? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. ¿Pues qué? Pues todos estamos aquí. Hermano, lo primero que me llamó tanto la atención es ver cómo este hombre empezó a demeritar el valor de su vida, porque él ya sabía las consecuencias de su error al haber perdido a los presos. A él le dijeron: tú eres el responsable de que ellos no se escapen. Él no buscó cómo alcanzar o cómo resolver el problema. De inmediato, o sea, ¿cómo no? Hey, hey, ¿dónde están los reos? Hey, vamos a ver, vamos a perseguirlos, vamos a alcanzarlos. De inmediato, su acción fue matarse. Y tal vez esto ya es algo muy crítico para personas que ya están pensando en acabar con su vida porque tienen infinidad de problemas económicos, porque tienen infinidad de problemas de drogas, o están metidos en grandes problemas. Pero yo hoy vengo a decirte en el nombre del Señor que tu vida vale, que tu vida vale, que tu vida es muy valiosa, y el único que te ha permitido la vida se llama Dios. Nuestro Dios es el soberano de la vida, y es importante que cada uno de los que aquí estamos entendamos que el Señor nos ama y que Él quiere usar nuestras vidas. Mira, yo recuerdo mucho a mis papás trabajar como locos en sus vidas para sacar adelante a sus hijos. Y mamá me cuenta claramente en este tiempo cómo su vida se ha visto muy afectada por cómo descuidó su salud tratando de sacar adelante a sus hijos. Hermanos, está bien que seamos responsables, tenemos que ser responsables, y todo padre amamos a nuestros hijos. Pero tenemos que aprender a cuidar nuestra salud, a valorar nuestra vida, a entender la importancia. El hermano Jorge Espinosa envió un documental ahí en un grupo, no me acuerdo en cuál fue, donde él decía la importancia de cantar. La importancia de tomar un tiempo para cantar, porque algo sucede en el cuerpo. Y decía el hermano, qué importante es que le cantemos al Señor. Mira, yo no sé cuántos de ustedes valoran venir muy puntuales al servicio,
porque el tiempo de los cánticos es un tiempo de demasiada bendición, y yo glorifico al Dios por el equipo de la administración de la alabanza, porque hacen un trabajo bien lindo durante la semana, y yo no sé cuántos fueron bendecidos hoy, pero qué lindo tiempo tuvimos el Señor. Y hay personas que en medio, dice Salmos 22:3, en medio de la alabanza de su pueblo habita el Señor. Entonces en medio de su presencia hay libertad. Qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor está haciendo grandes cosas para liberarnos. Mira, dice, esta es una foto auténtica de lo que fue la cárcel donde estuvo Pablo y Silas. Esto es lo que queda de restos de Filipos. Quedó totalmente destruido, es un lugar de ruinas, pero este es el lugar de la celda donde estuvo Pablo y Silas encerrados hace 2000 años. Y como les contaba, es en medio de una montaña, y ellos estaban en el fondo del calabozo cuando vino el gran terremoto. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 16, orando y cantando al Señor. En la medianoche ellos estaban orando y cantando al Señor con todo su corazón. Y dice las escrituras que cuando el carcelero vuelve en sí, se da cuenta que las puertas estaban abiertas, los grilletes, el cepo se habían abierto, las cadenas se habían roto. Y entonces este hombre empieza en una gran angustia. Hace unos días hubo un pequeño sismo, ¿verdad? Cuando lo sintieron, dice que fue de 4 puntos y cachito. Me estaba contando mi suegra que en Monterrey fue de 4.6, y toda la gente está pálida, ya no aguantan porque fue el gran terremoto de sus vidas. Allá no tiembla. No que les hubiera pasado con uno de 7.2 como el que tuvimos acá. Un patatús terrible. Pero están de acuerdo conmigo que ante estos momentos donde se te sacude la vida de un terremoto, donde hay momentos de tal vez de enfermedad, tal vez problemas económicos, hay cosas que nos sacuden fuertemente. La violencia que estuvo entre nosotros tan fuerte nos sacude. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Vivir una vida de oración y una vida de cánticos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo lo que el Señor permite es por algo. ¿Alguien me puede decir por qué ese carcelero era el carcelero de ahí? En lo poquito que podemos ver en la Biblia, porque era muy responsable. La persona que mejor podía cuidar a los personas que eran presos era este hombre. Era un hombre extremadamente responsable. Era un hombre muy capaz, estoy seguro, para que el imperio romano lo haya puesto a él como responsable. Era un gran guerrero seguramente. Tenía una espada, sabía cómo usar la espada. Una persona muy capaz, pero demeritó su vida en un momento, porque en algún momento eh, eh, uno no entiende por qué está pasando o por qué está en el lugar donde está. Lo único que sabe es que tiene que resolver y actuar. ¿Alguien se ha preguntado aquí, Señor, por qué me has permitido estar en el lugar donde estoy? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? ¿Por qué estudié lo que estudié? Yo no sé cuántos de ustedes se han estado preguntando por qué están viviendo lo que están viviendo ahorita. Y tal vez la pregunta sea porque tú eres la persona más capacitada para estar ahí en el reino. Cuando yo empecé a trabajar en el ministerio, yo le dije, Señor, ¿por qué no permitiste que yo fuera al seminario teológico? Yo siempre soñé poder estudiar en el seminario de John Wesley, allá en Estados Unidos. Era cuando yo escuché de ese seminario, dije, yo quisiera estudiar allí, pero el Señor me llevó estudiando una carrera de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Y cuando empiezo el llamado, digo, Señor, pero ¿por qué me permitiste estudiar electrónica? Yo hubiese querido mejor estudiar cómo aprender a ser un mejor pastor, liderazgo cristiano, principios bíblicos, conocer más del griego, más del hebreo, más capacitado para tu obra, ser un mejor ministro.
Pero el Señor ha utilizado mi testimonio como ingeniero para traer el evangelio a otras personas. Entonces tú y yo no podemos entender muchas cosas. ¿Por qué estamos en el lugar que estamos? ¿Por qué Dios permitió que pasaran algunas cosas en nuestro pasado para llegar al momento de hoy? Pero tú tienes que saber, en el lugar donde tú estás es la oportunidad que el Señor ha permitido para que tú recibas su bendición o para que otros sean bendecidos a causa de tu vida. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pablo y Silas? ¡Ey, ey, no te mates! No te mates. ¿Habían más personas en la cárcel? ¿Las demás personas conocían al Señor? ¿Iba a suceder el terremoto? ¿Qué hubiese pasado con los otros reos que no fueran Pablo y Silas en el momento del sismo? A la hora que ellos estaban viendo a contraluz, este hombre a punto de suicidarse. Que se mate ese desgraciado, por él nos tiene aquí en el bote. Ah, si es el que me ha tratado bien mal, ni me pasa buena comida aquí en el tambo. ¿Cuántas personas hemos demeritado a todos los que nos han hecho daño? Pero el Señor te llevó a esa cárcel, o te llevó a ese trabajo, o te llevó a esa escuela con esos compañeros de estudio. Tal vez es la cárcel que en el momento estás. Háblame, papá. Hermano, puedes darte cuenta que el Señor te está poniendo en un lugar donde hay personas que están a punto de perder su vida, de perder su camino en la eternidad. Quiero que hoy puedas darte cuenta de parte del Señor todo lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida. Y tal vez tú eres el que está a punto de ser rescatado porque alguien te invitó a venir a la congregación, o tal vez tú eres el que está a punto de rescatar a alguien antes de tomar cápsulas, antes de ahorcarse, antes de meterse un balazo en la cabeza. Yo conozco una persona que muy cercana de aquí había comprado un arma en medio de la depresión por la muerte de su esposo. Y un amigo de su esposo se enteró de que esta señora había comprado un arma aquí en Tapachula. Y este hombre salió corriendo a llegar porque era amigo de él. Le dijo: no le des el arma, yo te la pago. Porque esa mujer está en depresión y está comprando el arma no para protegerse. Wow. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón con respecto a la eternidad de las personas? Por más daño, por más malvadas que hayan sido contigo, ¿cuántos varazos les dieron a Pablo y a Silas? Estaban sangrando en la espalda. ¿Acaso el carcelero tuvo misericordia de ellos para llevarles un poco de sanidad a sus heridas? No. Hermano, el Señor se hace presente en las pequeñas cosas de la vida con su providencia divina. Él te ha permitido porque Él ha planeado cómo tú vas a ser de bendición a alguien, o cómo alguien va a ser de bendición a tu vida para rescatarte, para que te puedas encontrar con el Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, antes bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos recibido el perdón del Señor? A ver, vamos a leerlo juntos. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él nos ha perdonado. Hermano, hay que ponerle acción a la vida.
Valoremos la vida que Dios nos ha dado en medio de cualquier circunstancia u obligación. Decide caminar la vida del Señor y recibirás oportunidades para rescatar a otros para Dios. Pidamos en oración un corazón lleno de misericordia por todos los que aún hayan hecho lo peor en contra de nosotros. ¿Están de acuerdo? Tenemos que perdonar y amar aún a nuestros enemigos. Vamos, yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo y quiero que leamos esta parte juntos, por favor. Cada vida que Dios permite, vamos a leerlo juntos. Cada vida que Dios permite es invaluable. Y los que han sido salvos ahora valen la sangre de Cristo. Y ahora seguiremos creciendo en la misericordia de Dios para rescatar vidas para honra y gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, quiero que uses mi vida? Quiero que camines conmigo. Mira, quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y tú le digas, Señor, derrama de tu misericordia en mi corazón. Quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes a perdonar. Hoy quiero entender la grandeza de tu misericordia por mi vida, a valorar mi vida. Tal vez nunca he podido vivir esta vida aprendiendo a conocerte o aprendiendo a entenderte. He vivido presa de la desesperación, de la angustia. He vivido presa de las dificultades. He vivido angustiado, angustiada. Verdaderamente me siento en una cárcel. Creo que no hay prisionero más longevo que el que cuida la cárcel. Es el que permanece ahí todo el tiempo, salgan o no, entren y salgan los reos. El custodio permanece ahí. Y tal vez hay algunas personas que hoy sienten que su vida no vale. Hoy sienten que se han esforzado tanto y no valió la pena nada. Pero hoy Dios te ha traído a este lugar para decirte que tu vida vale. Hoy Dios te ha traído esta mañana a este lugar, tal vez para rescatar tu vida del peor momento, de la profunda obscuridad y la tiniebla, en el momento más duro de tu corazón y de tu vida. Tal vez hoy el Señor ha permitido que estés aquí para que puedas entender que las personas que más te han lastimado y más te han ofendido es porque también están viviendo en una cárcel, sin Dios, sin esperanza, con mucho dolor, y tal vez te han deseado mucho mal. Pero este es un gran tiempo para perdonarlos. Este es un gran tiempo para hablar del amor de Cristo. Este es un gran tiempo para que el Señor siga obrando en tu vida. Hermanos, quiero decirles que siento el Señor que tengo que continuar predicando. Así es que voy a invitar que por favor tomen sus lugares un momento más. Quiero ser obediente y sensible a lo que siento en mi corazón que tengo que hacer. Por cuestiones de tiempo estaba a punto de terminar el mensaje, pero siento de parte del Señor que tengo que continuar. Los que se tengan que ir por cuestiones de tiempo lo entiendo, pero quiero ser obediente a lo que siento en mi corazón. Rescatar vidas es un fruto que permanece hablando el Evangelio de Jesús. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero pidiendo cruz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, él sí los sacó de la cárcel. Y les dijo: señores, hermanos, el que a alguien hace 2000 años le diga Señor a otra persona, lo reconoce como alguien muy importante, muy grande. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
¿Cómo es que salió esta pregunta? Del carcelero más responsable y tengo que decir más dormilón de la historia. Cuando empezó el terremoto no se despertó. Ya que acabó el terremoto despertó, pues no se dio cuenta quién salió, que no. Yo tengo mi teoría. Este hombre vivía tan angustiado durante muchos años de su vida y por primera vez alguien en el fondo del calabozo tal vez estaba cantando: tu misericordia es mejor que la vida. Tal vez estaba contando: hay poder, poder sin igual poder en Jesús. Y yo no sé qué él estaba cantando, qué estaban cantando Pablo y Silas, pero ustedes en casa van a poder leer el Salmo 116 y 118. Y ustedes van a poder escuchar. Tal vez algunas personas piensan que era lo que estaban cantando, pero este hombre entra con el fuego encendido y los rescata. Por favor, díganme cómo puedo ser salvo. Y para algunas personas, ustedes pueden tomarle foto y van a leerlo ahí en su casa. Para algunas personas, tal vez era alguno de los salmos que Pablo y Silas estaban entonando en ese momento. El Salmo 16, 117 y estas porciones del 118. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos. Mejor es tu misericordia que la vida. Yo no sé cómo lo estaban cantando, pero este hombre por primera vez tuvo un encuentro con la presencia del Señor y se quedó privado, profundamente dormido esa noche. Yo creo que el Espíritu de Dios lo hizo dormir cual nunca antes había dormido este carcelero. No creo que haya sido el más dormilón de la historia. Creo que ese día el Espíritu de Dios estaba allí en la cárcel y él tuvo un encuentro y tuvo la paz que sobrepasa todo entendimiento y se quedó tan dormido que ni el terremoto lo despertó. Pero cuando abrió los ojos y se dio cuenta que la cárcel estaba abierta, entonces reaccionó. Por eso no se dio cuenta quién salió y quién no. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, mira, hay personas que según ellos todo va a terminar si se matan, que ya no va a haber más dolor y sufrimiento. Eso es el ateísmo. El ateísmo dice que la vida termina cuando alguien muere, pero eso no es verdad. Hay otros que dicen que se van a ir con Dios porque Dios es bueno. Y no importa que alguien acabe con su vida, Dios es grande en misericordia. Eso es mentira también. La palabra del Señor, mira, dice que Dios mandó el diluvio cuando vino el pecado y acabó con toda la humanidad excepto la familia de Noé. Mandó fuego del cielo y acabó con Sodoma y Gomorra. Se abrió el mar y se tragó a la tierra de los infieles dentro del pueblo, y salieron serpientes y empezaron a aniquilar el pueblo de Israel a causa del pecado. Y aquellos que levantaron fuego extraño para disque adorar a Dios, les vino el juicio de la ira de Dios. Hermanos, tenemos que saber que Dios es un Dios justo, recto, santo, y solamente por los justos la ira de Dios se detiene. Tú tienes que saber que Dios no es un juego. Dios nos ama, claro que Dios es amor, pero uno de los atributos que vemos en Escuela de Crecimiento es la ira de Dios. Y tenemos que saber que con Dios no se juega. Y Dios dice: no matarás. No matarás. La persona que se daña a sí misma, que se mata a sí misma, es matar. La persona que practica el aborto es asesinato. La persona que, hermanos, es tan importante entender claramente lo que la palabra del Señor dice. Nosotros no podemos atentar contra nuestra vida. Nosotros tenemos que cuidar la vida que el Señor, y dice clarito en Apocalipsis: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y solo los que perseveraron hasta el fin, sus nombres no fueron borrados del libro de la vida. Mas oyéndolo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad del médico, pero los enfermos sí. Hay personas que se sienten muy buenas, muy perfectas, pero eso no es la iglesia. La iglesia de Cristo son los humildes que reconocen su maldad,
que reconocen sus pecados, que reconocen su incapacidad de amar a su prójimo, reconocen su incapacidad de ser de bendición a otros, y que solo Cristo Jesús y su Santo Espíritu nos puede hacer caminar en un camino de justicia, de rectitud, de amor. Y cuando todos vienen a sus pies, porque permiten que el médico venga a sanar el alma, el corazón, pueda llenarnos de su amor, entonces veremos una tierra caminando en justicia y en rectitud. Entonces veremos la gloria de Dios, hermano, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar o a salvar más que lo que se había perdido. Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a rescatar a los perdidos. Si hay personas hoy que no pueden buscar a Dios, que no tienen hambre del Señor, que no pueden vivir una vida de oración, hermano, yo tengo que invitarte a que salgas de tu religiosidad y conozcas al Espíritu de Dios para vivir una vida en espíritu y en verdad. No por venir a la iglesia domingo a domingo alguien es hijo de Dios. No por ser humano eres hijo de Dios. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo lleva al Padre. Él es el único camino para salvación. Y si hay alguien que no está viviendo en santidad, hay alguien que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, tengo que decirte que tal vez tú nunca has recibido a Cristo. Por más que hayas orado, hayas hecho oraciones de fe, tú no eres salvo, porque la salvación trae frutos de arrepentimiento, trae frutos de vivir una vida humillada delante de Dios, reconociéndolo todos los días de la vida. Dios no es una religión, Dios no es una forma de vivir, Dios es una persona, es el soberano de las naciones, es el soberano del universo. Él es grande, fuerte, temible, Él es el Dios todopoderoso, el único y sabio Dios. Hermanos, necesitamos saber que la gente se está perdiendo y debemos de asegurarnos de perseverar hablando de Jesús. No podemos parar de hablar del Señor, sino cómo oirán, dice Romanos capítulo 10, si no hay quien les predica. Vivamos bajo el temor de Dios para cuidar nuestras decisiones que marcan nuestra vida, pero sobre todo marcan nuestra eternidad. Nosotros tenemos que ser personas que verdaderamente vivimos en oración, vivimos sujetos a la palabra del Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino por su Espíritu en nosotros, por la obra de Cristo en nosotros. La sangre de Cristo tiene poder. El Espíritu de Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es voluntad humana, no es intención humana, no son capacidades humanas, no es fuerza humana, es Cristo en el hombre el que puede vivir para honra y gloria de Dios Padre. Él se provee de adoradores. Ponte de pie conmigo, ponte de pie conmigo. Los hijos de Dios valoramos la vida que Dios nos ha dado y hemos recibido salvación desde esta vida, viviendo en su amor con la certeza de la vida eterna junto a Él, no por obras, sino por su gracia. Y quiero terminar con la última parte, sacándolos. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. ¿Hay alguien que lo puede creer hoy? En ningún otro hay salvación. Él es el camino al Padre. Hermanos, hijos que están aquí, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Jóvenes que están aquí, pónganme mucha atención. No porque tus papás aman al Señor, no porque tus papás oran, no porque tus papás vienen a la iglesia, tú eres hijo. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Niños que están aquí, tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Está nuestro hermano Emi, que murió de 4 años de edad. Nuestro hermano Jared, que murió de 11 años de edad, sirviendo al Señor aquí en alabanza.
Así es de que nadie bajo ninguna circunstancia puede sentir que tiene su vida segura. Y nadie puede decir que Cristo no va a venir ahorita y van a sonar las trompetas en el cielo. Dios es Dios, y el que se humilla dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Es importante que cada hijo crea, que cada joven crea, que cada joven se entregue con todo su corazón al Señor. Debemos compartir de Jesús y saber que Él es el que se entregó para salvarnos. Cada quien debe de abrir su corazón en una relación y arrepentimiento personal. Oremos por nuestras familias, que el Espíritu de Dios se mueva en medio de los cánticos y de las oraciones de familia intencional cada lunes, teniendo tiempos con nuestros hijos. El Señor nos llama, di conmigo, el Señor nos llama a hablar de su salvación al mundo. Debemos ser la luz de nuestra casa, orando y cantando para libertad de vida, confiando que Dios toca corazones por su infinita misericordia. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien que hoy pueda decidir por Cristo, ven aquí adelante. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor y nunca lo has hecho, sal de tu lugar y ven aquí adelante. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Que no te importe, por favor, todos cierren sus ojos, porque tal vez hay alguien que se sienta intimidado, pero este es un tiempo de oración. Todos con sus manos en oración, con sus ojos en oración, con sus ojos cerrados y todos en oración. Este es el día grande de salvación de tal vez de algún niño, tal vez de algún adolescente, tal vez de algún joven, tal vez de algún familiar. Hoy es el día grande. Sal de este lugar en el nombre de Jesús. El Señor quiere tocar tu vida, el Señor quiere obrar en tu vida. No te preocupes por lo que has fallado, no te preocupes por lo que le has regado, pero sí tienes que ocuparte hoy de confiar en aquel que puede levantar tu vida, aquel que puede llenarte de su espíritu, aquel que puede obrar en todas las áreas de tu vida, aquel que puede hacer que tu vida, tus hijos y tus generaciones le conozcan. Sal de tu lugar, no te quedes más allí. Esto no se trata de lo que los demás piensen o de lo que más puedan ver. Aquí se trata de tu fe delante de Dios. Sal de tu lugar en el nombre de Jesús. Que ninguna cadena de atadura, que ninguna circunstancia, si tú hoy te encuentras con el Señor, hoy tú puedes darte cuenta que no has actuado, que no has podido actuar, que no estás anhelando orar, que no estás anhelando la palabra, que hoy tal vez estás viviendo cosas de desesperación, de angustia, que tú entiendes que hay dificultades en tu corazón. Por favor, sal de tu lugar. Yo sé que el Señor te ama profundamente y yo quiero que el Espíritu Santo pueda revelarte hoy, pero hay que tomar decisiones en la vida. Hay un día donde se toma la decisión y uno dice: hasta aquí.